para Nietzsche esto va a ser una forma baja de organizar el mundo. No solo va a decir que sea errónea, va a decir en muchos momentos que es un mal menor. Es decir, que fue útil, que ha tenido, no es que diga tanto que ha tenido sus aciertos, porque digamos que para Nietzsche en líneas generales, y de ahí viene también la parte de la pregunta selectiva que tenéis de la crítica a la cultura occidental, en líneas generales, Nietzsche va a decir que toda la, bueno, en algunos pasajes llega a decir que el cristianismo es un error y que es un error muy serio y muy grave. Es decir, no un error de una persona, no un error de un individuo, de un grupo, ni de una época, sino un error milenario. Un error que es el de las propias ideas morales y la organización moral del mundo basada en un supuesto Dios que no existe. Entonces, desde este punto de vista, su crítica a la cultura occidental es también una crítica a la moral, a los conceptos de bien y de mal que han sostenido las personas que han difundido esas ideas. Principalmente, como os decía antes, va a hablar del judeocristianismo, va a hablar del cristianismo en líneas generales, tanto católico como protestante, va a hablar del judeocristianismo también en líneas aún más generales, diciendo que, digamos, la figura por antonomasia que va a criticar, la figura, me corrijo, aristocrática que va a criticar por antonomasia es el sacerdote. De una manera más concreta, la expresión que utiliza es el sacerdote ascético, y que ese sacerdote ascético, esa persona, digamos, encargada de administrar las ideas del bien y del mal, esa especie de mediador de Dios para con el pueblo, las personas que integran una sociedad, es para Nietzsche una de las figuras más tradicionalmente alabadas, concentrándose también en la figura del santo como una referencia de lo que el resto de seres humanos tienen que hacer, principalmente ya no solo los santos, sino Cristo en particular como figura ejemplar principal del cristianismo, y va precisamente a tomar como su tarea hacer que estas personas, la figura del santo, del pastor, del sacerdote, de Jesucristo, sean lo más desvaloradas posibles. Y con esto de desvaloradas nos aproximamos un poco a lo que os comentaba de la transvaloración. Es decir, como decía hace un momento, para Nietzsche transvalorar es darle la vuelta, no solo darle la vuelta a la forma en cómo valoramos el mundo, es decir, no es solo darle la vuelta a las cosas que creemos que están bien y están mal. Nietzsche intenta decir no solo que no intenta decir que hemos llamado buenas a cosas que son malas y al revés. No solo dice eso, sería simplemente pues, es un darle la vuelta, un invertir lo bueno por lo malo. Lo que va a decir es que lo que hay que transformar, lo que hay que transvalorar es la propia forma de establecer esos valores. Es decir, la propia forma que tenemos de adjudicar las palabras bueno o malo a determinados fenómenos de la vida. Y que básicamente, por culpa del pensamiento moral, siendo el cristianismo un caso de ese pensamiento moral, un ejemplo de ese pensamiento moral, Nietzsche criticará también a otras religiones, pues que precisamente por ese pensamiento moral hay que hacer una transvaloración, es decir, hay que coger toda esa valoración moral y reexaminarla, criticarla, hasta cierto punto destruirla y reconstruir otro tipo de, entre comillas, moral nueva, ¿no? Que es lo que en muchos casos Nietzsche llama un pensamiento inmoral, no inmoral en el sentido de que sea malo, sino en el sentido de que no es moral, y en otros momentos denomina como amoral o como extramoral. Aprovecho también para comentaros que hay una obra de Nietzsche que se llama Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, ya apunta a esta problemática. Como creo que están los apuntes, también hay otra obra de Nietzsche que se llama Más allá del bien y del mal. Como podéis ver, está aludiendo también a este tema moral, hablando del bien y del mal. Nietzsche tiene otra obra que se llama Aurora, no recuerdo el subtítulo, pero bueno, es una pena ahora que no me acuerdo del subtítulo, pero es como, bueno, el subtítulo habla también de los prejuicios del pensamiento moral. A ver cómo es.
estoy buscando reflexiones sobre los prejuicios morales, perdón. Y bueno, ya de manera pues como muy contundente, siguiendo señalando al cristianismo, tiene una obra llamada Anticristo, que también es, si asumimos que el cristianismo es para Nietzsche, digamos, como el máximo ejemplo del pensamiento moral, pues podemos ver que la obra Anticristo también apunta a su postura en contra de la moral, podríamos decir de la moral dominante en su época y de la moral que él cree aún seguirá dominando durante bastante tiempo. Que ya aprovecho para decir que, también para coger esa otra parte de la pregunta que tenéis de cara al examen de selectivo, que Nietzsche responsabilizará a la moral como causa del nihilismo. Todavía tenemos que ver lo que es el nihilismo, pero de forma resumida podemos decir que es una época histórica caracterizada según la falta de sentido que los seres humanos occidentales experimentaríamos al descubrir que Dios ha muerto y que las ideas morales que venían unidas con Dios no tienen valor. Entonces, la relación, como a lo mejor ya podéis ir viendo que hay entre la transvaloración y el nihilismo, es que precisamente a finales del siglo XIX Nietzsche diagnostica que habrá una falta de sentido, que ya empieza a aparecer una falta de sentido masiva entre la población europea occidental, debido a que la creencia en Dios cada vez se va, cada vez va siendo más débil, y que esos efectos, a pesar de que para él son ya nítidos, como se puede ver en su célebre párrafo de Dios ha muerto, que os he colgado en el aula virtual, como decía, aunque para él son ya nítidos, cree que todavía sus consecuencias van a desarrollarse años después. Es decir, que no solo cree que ya haya una falta de sentido vital que se debe a la crisis que se produce, a la crisis de valores que se produce con la caída del cristianismo, sino que cree que esta se va a agudizar y a profundizar, se va a profundizar más en ella. Aprovecho también para comentaros bueno, que este fragmento este pasaje de Dios ha muerto se encuentra en una obra de Nietzsche que se llama La Gaia Ciencia, la ciencia jovial, se podría decir. Gaia en este caso bueno, es alegre o jovial, que es una palabra que ya se emplea, o sea, todos vosotros ya conoceréis la palabra gay. Gay la palabra gay no solo significa una persona que se siente atraída por una persona de su mismo sexo, en el caso homosexual, o en el caso de hombres que se sienten atraídos por hombres, sino que gay es contento, alegre, jovial, y por eso a los gays se llaman gays. Bueno, o sea, hay un origen en esta palabra que tiene que ver con la alegría, la juventud y, digamos, una actitud despreocupada y contenta. Sería como decir que son personas alegres, aunque eso tiene ha tenido en el caso de la homosexualidad un matiz peyorativo, en plan, demasiados alegres. Resulta que te gustan los hombres, es como demasiada alegría. Pero bueno, este es un tema distinto.